una voz que clama en el desierto. Queridos hermanos y amigos, hoy grabaremos una conferencia muy necesario, pero controvertido. Pero estamos seguros que esto no les va a gustar, quizás a un 99.99% de los predicadores. Pero querido amigo y hermano que me escuchas, aquí vamos a leer también, como las conferencias pasadas, la Biblia. Y usted lee su Biblia. Pero hago una aclaración que hoy, en nuestros días, hay muchos ancianos, viudas, huérfanos, mujeres o ciegos, o personas de alguna manera que no pueden obtener ingresos económicos, no pueden asistir a una iglesia, porque lo primero que se les pide es el diezmo, las primicias, las cooperaciones, porque se olvidó a la humanidad, se les ha olvidado que nuestro Mashiach, nuestro Maestro Jesucristo, dijo que si tan solo 2 o 3 personas estuvieran reunidos en el nombre de Él automáticamente hará acto de presencia en ese lugar. Pero hoy todos nuestros amigos y muy estimados predicadores, como dijera Pablo, sea por ganancia, por envidia o por convicción, Cristo se está predicando. Pero hoy, hermanos, estamos seguros que muchas personas, por falta de economía, no pueden congregarse. Pero en este momento, en esta conferencia, usted va a poder entender que no es Jesucristo el que les está pidiendo estos donativos, tenga uno u otro nombre. Además de eso, se ponen a hacer venta en sus congregaciones y lo llaman en algún lugar talento. Pero Pedro muy claro dijo: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Por esta razón, entonces, vamos a comenzar esta conferencia titulada El diezmo. Sí, el diezmo. Vamos a hablar algo del diezmo. ¿Qué es diezmo? El diezmo es por cada peso que usted recibe como ingreso, usted tiene que dar 10 centavos. Si su ingreso es 100 pesos, usted automáticamente, sin excusa, sin más, aportar 10 pesos. Si usted recibe 1,000 pesos, 100 pesos es lo que tiene que aportar a su congregación. Pero si recibe 1,000,000, estamos hablando de 100,000 pesos de diezmo. Pero no se quede ahí, vienen las primicias y las cooperaciones, y de esto vamos a hablar hoy. Vamos a comenzar ya de entrar de lleno, sin más preámbulo, con el tema del diezmo. Vamos a comenzar allá
en Números, capítulo 18, verso 21 al 23, y ahí comenzaremos con este tema del diezmo. El diezmo entonces es la 10ª parte de sus ingresos, fuese 1,000 pesos o fuese 1,000,000 de pesos, la 10ª parte, sin rodeo, sin excusa. Y me da a veces hasta coraje que en estas congregaciones hay abogados y grandes abogados, y les dicen que esto no es ley. Tan solo saber que estoy obligado de depositar la 10ª parte de mis ingresos, eso es ley, hermano. Leamos Números 18, 21 al 23. Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Amén. Amén. Hermanos, mire, en el tiempo de Moisés, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, el diezmo no fue constituido en ese mismo año. El diezmo se ordenó cuando ya los levitas eran sacerdotes, cuando ya los levitas ministraban. Leamos solamente el versículo 21. Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Querido hermano, queridísimo hermanos predicadores, hermanos congregantes, que no es judío, ni es levita, ni es israelita, ¿a qué familia el Eterno les concede este privilegio de recibir los diezmos? Solamente a la tribu de Leví, los descendientes de Leví. Así, ¿qué tanto de diezmo se le otorga a Leví? Dice Números, Deuteronomio, Números 18, 21, todos los diezmos. Pero aquí vamos a hablar de esto. ¿Por qué se le dio los diezmos a la tribu de Leví? Verso 23. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Amén. Querido hermano y amigo que me escuchas, a los levitas se les dio los diezmos porque eso era su parte. No tenían heredad en el pueblo de Israel. Pero ¿qué más se les dio a los levitas junto con los diezmos? Números 18, 1 y 2. Números capítulo 18, versículo 1 y 2. Y Jesús dijo a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio, y a tus hermanos también,
la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán, y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio. Amén. Junto con los diezmos, a la tribu de Leví se les entregó también los pecados del pueblo. Entonces, los diezmos, la 10ª parte de los israelitas, todos los diezmos se le dio a la tribu de Leví, todos. Pero hay una diferencia en los sacerdotes. La descendencia de Aarón, que también era un levita, se les concede el sacerdocio. Los que tenían que ministrarle al pueblo, el sacerdocio levita, son levitas también. Por eso es que ahí había diezmos de diezmos. Los levitas en general recibían los diezmos y tenían que diezmar también ellos a los sacerdotes. Pero que hay un argumento humano equivocado, hermanos, que el diezmo no es ley, porque se argumenta que Abraham, nuestro padre en la fe, diezmó. ¿A quién diezmó Abraham? Al sacerdote Melquisedec, rey de Salem. Vamos a leer Génesis capítulo 14. Génesis 14, 20. Aquí nos habla de este diezmo. Génesis 14, 20. Mire lo que dice. Si gusta, leemos desde el 19. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Amén. Querido hermano, aquí nos vamos a detener un poco. Abraham dio los diezmos al sacerdote Melquisedec. Y dice aquí los diezmos de todo. Pero aquí en la Biblia no narra toda la historia de Abraham. Pero vamos a tomar lo que dice la Biblia. ¿Qué diezmo dio Abraham? ¿De su cosecha? ¿De sus ganados? ¿O del botín? Aquí dice, en este tiempo Abraham fue a hacer una gran liberación. Abraham, con 318 pastores de ovejitas, de cabras, fue a combatir contra 5 reyes, contra un ejército multitudinario. Querido hermano y amigo, regresando de esta batalla, regresando triunfante, el sacerdote Melquisedec, rey de Salem, salió y bendijo a Abraham. Y Abraham le dio los diezmos de todo, dice el verso 20. ¿Pero qué diezmo dio? Si el rey de Salem, el rey de Sodoma, quiso darle todo el botín y Abraham no lo quiso recibir. Querido hermano y amigo,
Esto se requiere muchas conferencias para poderlo entender correctamente. Pero podemos decir que Abraham ni siquiera antes tuvo conocimiento del rey de Salem hasta ese día. Querido hermano, Abraham entonces dio los diezmos después del triunfo que tuvo de la liberación, incluyendo de su sobrino Lot. Esos fueron los diezmos que dio Abraham. Pero necesitamos entender algo, que Abraham no era israelita. No existía el pueblo de Israel en ese tiempo. Todavía no existía ni siquiera Isaac. No existía Isaac. No existía Jacob. No existían los 12 patriarcas. Entonces, Abraham solamente una sola vez diezmó a este gran sacerdote Melquisedec, que no tuvo principio de día ni final. Vamos a ver algo más sobre este sacerdote Melquisedec. Vamos allá en Hebreos capítulo 7, verso 1 al 4. Hebreos capítulo 7, versículo 1 al 4. Y aquí sabremos algo más de Melquisedec. Leamos Hebreos. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Amén. ¿Qué diezmo dio Abraham? ¿De su cosecha? ¿De sus ganados? Querido predicador, que has engañado a la gente, el padre Abraham no dio diezmo de su trabajo. Leamos otra vez el verso 4, Hebreos capítulo 7, porque, miren hermanos, una cosa debemos de saber: nunca opinar, porque ni usted ni yo vivíamos en ese tiempo. ¿A quién debemos de creerle? Solamente creerle al Espíritu Santo. ¿Qué es creerle al Espíritu Santo? Creer lo que está escrito en el canon sagrado, en la Biblia. Amén. Leamos el verso 4 otra vez. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Amén. Diezmo del botín. Una sola vez en los 175 años de vida que vivió Abraham. Una sola vez Abraham diezmó. Sí. Seguimos acá con el tema de el diezmo. Seguimos, hermanos. Amén. El diezmo. Los levitas, 430 años fue que el pueblo de Israel salió de Egipto.
Y por la dureza del corazón del pueblo, se les dio unos mandamientos tan difíciles, muy difíciles. No es fácil, querido hermano y amigo que me escuchas, dar el diezmo. ¿Por qué razón? Porque es fácil diezmar la venta de la menta, el eneldo y el comino. Eso es fácil. Y eso lo hicieron los fariseos. Diezmaron en lo pequeño, pero en lo grande, querido hermano, no se deje engañar. Nadie del pueblo judío pudo cumplir cabalmente con los diezmos. Nadie lo pudo hacer. Seguimos, hermanos, por el tiempo. Quizás posteriormente haremos otra conferencia para seguir hablando de estos del diezmo. Vamos allá en Deuteronomio capítulo 12 verso 6. Deuteronomio capítulo 12 verso 6. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios y vuestros diezmos, y la ofrenda elevada de vuestras manos, y vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. ¿A dónde llevaban los diezmos? No solo los diezmos, la ofrenda. Uy, esto le quede a nuestros queridos predicadores como anillo al dedo. Diezmos y ofrenda. Qué precioso. ¿A dónde llevaban estos diezmos? Verso 13, Deuteronomio 12, 13 y 14. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Jesús escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. Ya, es en la casa de oración. Allá se llamaba, los judíos lo llamaban sinagoga. Y esto es un error, querido y muy estimado hermanos judíos, porque aún vuestro profeta decía que era casa de oración y no sinagoga. Amén. Vamos a leer el verso 11, Deuteronomio 12, 11. Y al lugar que Jesús vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubiereis prometido a Jesús. Amén. ¿Por qué estamos leyendo los versículos que hablan del diezmo? Porque no vayan a pensar nuestros críticos, porque sí habrán, y muchos, que no conocemos la Escritura. Sí, la Escritura, sí, Moisés en la Torá ordena al pueblo, a las 11 tribus que tenían que diezmar. Las 11 tribus. Verso 17, leamos. Deuteronomio 12, 17. Ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino o de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni los votos que prometieres, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos. En el tiempo de la ley no se podía tomar absolutamente nada de lo que correspondía al diezmo. ¿Qué diremos entonces? ¿Esto es voluntario? No es voluntario, es obligatorio. Diezmo, la 10ª parte de todos los ingresos
En ese tiempo era más que producto del campo, ganados, trigos, aceites. No era mucho en cuestión económica, en cuestión de dinero. Sabemos mucho sobre el diezmo. Verso 20. Cuando Jesús tu Dios ensanchare tu territorio, como Él te ha dicho, y tú dijeres, comeré carne porque deseaste comerla, conforme a lo que deseaste podrás comer. Todo esto era lo que se tenía que diezmar. Si una persona, poniendo por ejemplo que tuviera 100 vacas, o compraría 100 vacas, tenía que dar 10 vacas. Pero aquí también nos habla de primicias. ¿Qué son las primicias? Un ejemplo, usted compra una vaca y la primer cría de esa vaca se tenía que entregar a los sacerdotes. Son las primicias. Seguimos leyendo después para que después hablaremos brevemente de las primicias. Levítico 27:30, Levítico capítulo 27, verso 30. Apenas estamos como preámbulo leyendo los versículos que hablan del diezmo. Levítico 27, verso 30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jesús es cosa dedicada a Jesús. ¿Qué eran los diezmos en aquel entonces? El fruto de la tierra, las simientes de la tierra. Eso eran los diezmos que daban los judíos, los que no eran levita. Pero vamos a volver a leer en Números capítulo 18, verso 23, y aquí volveremos a recordar por qué los levitas tenían que recibir el diezmo. 23. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Querido amigo, hermano, que me escuches, vamos a entrar en una segunda parte. Los diezmos solamente lo tenían que recibir los levitas. Pero déjeme hacerle una pregunta a nuestros queridísimos predicadores de la doctrina sana, si hacen el trabajo que hacían los levitas. ¿Por qué se les daban los diezmos a los levitas? Los levitas no vendían libros. Estos predicadores escriben un libro, todos, ahí no se escapa ninguno, y aquí en las diferentes conferencias aprovechan para promocionar sus libros. Los levitas no escribían libros ni vendían libros. ¿Cuál era el trabajo de los levitas aparte de ministrar? Números 18, verso 22. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. No se acercan los hijos de Israel al tabernáculo de reunión. ¿Qué es esto? Números 1:51. ¿Qué quiere decir el verso 22 del capítulo 18 de Números? Números 1:51.
Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán, y el extraño que se acercare morirá. Amén. Querido amigo, queridísimos predicadores, usted construye los templos, las casas de oración, las capillas, o como lo llaman ahora, aún los judíos, las sinagogas o las mezquitas. ¿Usted hace ese trabajo? Pregunto. ¿Usted arma la casa de oración? Y si llegara a desarmarse, ¿usted lo desarma? Como podamos ver que los levitas no eran zánganos, eran trabajadores. Amén. Y la casa de oración del pueblo judío de aquel entonces no era una casa de 50 metros por 10 metros. Eran edificios para miles de personas o cientos de miles de personas. Y en ese tiempo no era un culto, no era pasar, no era subir las mujeres a las plataformas, exhibir su cuerpo ahí, según cantando alabanzas a Dios. Era sacrificar animales, bueyes, corderos, cabras. Según cuando eran los pobres, eran 2 avecitas. Querido hermano, amigo que me escuchas, los levitas no predicaban, no daban una conferencia de 1 hora, 2 horas y se iban a dormir al hotel. Los levitas no se pasaban bañando a bebés en casa, porque cada semana recibían una cantidad de sobres llenos de billetes que se llama diezmos. Querido hermano y amigo que me escuchas, como repito, los levitas no vendían libros, ellos armaban la casa de oración, ellos ellos eran los que sacrificaban todos los animales que el pueblo de Israel llevaba. Amén. Para el sacrificio, olor grato a nuestro Dios. Amén. Seguimos, hermanos, vamos allá en Hebreos capítulo 7, verso 5. Repito, el tema del diezmo, necesitamos unas 6 conferencias para poder entenderlo, pero leamos Hebreos 7, 5. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Amén. Amén. Querido hermano, amigo, pueblo que me escuchas, también hay una gran cantidad de personas que no se acercan a una casa de oración, o como lo llaman muchos, a una iglesia, porque lo primero que piden son los diezmos. Pero repetimos, volvemos a leer Hebreos 7:5. ¿Quiénes son los que recibían los diezmos? Y los diezmos es para el tiempo de la gracia o para el tiempo de la ley. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Querido hermano que me escuchas, solo los hijos de Leví
y los que recibían el sacerdocio tenían por mandamiento, el Eterno ordenó que tenían que recibir los diezmos. Pero los diezmos, ¿de dónde? ¿De qué pueblo? De sus hermanos en la carne, descendiente de Abraham y de Sara. Pero los diezmos es según la ley, no es según la gracia. A su nombre. No es bajo la gracia. Los diezmos es según la ley. Los que tenían que diezmar eran los hijos de Israel. Los levitas recibían los diezmos única y exclusivamente de sus hermanos. Ambos salieron de los lomos de Abraham. Volvemos a leer para que escuchen nuestros hermanos, los que quieren aprender, pero no por los que no son robots, como los testigos de Jehová. Ellos no pueden leer otro libro porque están robotizados, solo están programados. Solamente pueden leer los libros que el esclavo fiel y discreto les escribe. Mentira, son esclavos de Satanás. Ellos no pueden leer otros libros, pero quizás en el mundo habrá algunos que se enoje quien se enoje, van a poder leer estos versículos. Volvamos a leer Hebreos 7, verso 5. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Amén. Querido hermano, los levitas son los únicos en el planeta Tierra que tienen por mandamiento de recibir los diezmos. Pero después de recibir los diezmos, tienen que ofrecer los sacrificios, construir los tabernáculos de Israel y hacer el trabajo, no vendiendo libros. Un libro reciente se está promocionando a todo el mundo, Real Sacerdocio, historia al futuro, porque para Dios el futuro es historia. Querido hermano, despierte. Ningún gentil, ninguna persona que no desciende según la carne de Abraham y de Sara, no pueden diezmar, porque esto es abominación al Altísimo. Amén. Vamos allá en Malaquías capítulo 3, verso 9 solamente. Malaquías 3:9. Malaquías capítulo 3, verso 9. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Amén. Para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, el que no diezmara, automáticamente era maldito. Malaquías 3:9, malditos sois con maldición, porque ustedes, toda la nación singular, no las naciones. Querido hermano y amigo que me escuchas, analícelo. No dice las naciones Malaquías. Dice porque vosotros, la nación entera, Reina Valera,
me habéis robado, la nación. Entonces, las naciones, ¿qué deben de hacer? Malaquías 1:11. ¿Qué debe hacer las naciones? ¿Diezmos o ofrendas? Porque aquí Malaquías le dice a los israelitas, Malaquías también israelita, le dice que todos aquellos que no daban su diezmo, pero a los levitas, estaban bajo maldición. Malditos sois con maldición, porque vosotros, ustedes, la nación, no las naciones, la nación me habéis robado. Amén. Para las naciones entonces, ¿qué les ordenó el Eterno? Malaquías 1:11. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jesús de los ejércitos. Amén. Querido hermano y amigo que me escuchas, para el pueblo de Israel fue dado esta orden de dar los diezmos, pero para las naciones son incienso y ofrendas, no diezmos para las naciones. A su nombre. Querido hermano, esto ha sido un problema muy grave. Y le voy a decir algo. Por eso es que en este tiempo hay pastores de a montón. Pero en la verdadera iglesia es tan difícil encontrar un pastor. En esta iglesia, cuando se encuentra un pastor, este pastor se valora como se valora el oro. ¿Por qué? Porque no es fácil. Allá, después de salir del seminario, están haciendo filas. Después de salir del cementerio o del seminario, están formados, haciendo filas. ¿A dónde hay una iglesia? Porque yo voy a pastorear. ¿Usted cree que estos zánganos desean servir a Dios? Buscan, si son de México, si son de mi estado, Oaxaca, se tienen que ir a Estados Unidos o a otro lugar donde hay moneda, billetes. Pero en lugar donde hay una iglesia de 20, 30, 40 gentes, no se asoman. ¿Por qué muchos se hacen pastores? Porque en las diferentes escuelas reprobaron, cabeza dura, no aprendieron. Entonces, ¿qué dijeron? Me voy de pastor. Lamentablemente somos culpables los congregantes. No analizamos la Escritura. Es tan fácil de entender que los diezmos es para los levitas. Y los únicos que están obligados en diezmar son las 11 tribus de los hijos de Jacob o de Israel. Solamente ellos. Leíamos de Malaquías capítulo 1, verso 11, que para las naciones la orden es ofrendar. Pero seguimos hablando un poco más acerca de los diezmos. Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 23, verso 23.
Y aquí podrá usted ver cómo estos astutos predicadores tergiversan esta escritura. Mateo 23, verso 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Amén. Yeshua, nuestro Señor Jesucristo, habló tan duramente a los escribas y a los fariseos por dos razones muy importantes. En lo grande no diezmaban, solamente diezmaban en lo pequeño. Por esta razón nuestro maestro, nuestro Mashiach, lo llamó hipócritas. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman. ¿Qué diezmaban? Volvemos a leer el 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Dos cosas tan cruel. Los fariseos eran fieles en los diezmos, pero en lo pequeño, en la venta de la menta, cuando vendían eneldo y comino, cuando vendían recaudo, lo dice en mi estado de Oaxaca. Entonces sí diezmaban. Ponemos por ejemplo un obrero que cuando entra a una fábrica, en mi pobre país de México, ganando el sueldo mínimo, porque también en todos los niveles el gobierno mexicano no ha permitido que los empresarios le den un sueldo pues que alcance a los trabajadores. Sueldo mínimo, quizás 85, 90 pesos. Ahora sí, soy fiel en el diezmo cuando gano 100 pesos al día. Pero cuando estos ganaban más, ya no diezmaban. Querido hermano y amigo que me escuches, en los diezmos se puede cumplir en lo pequeño. Cuando su quincena es de 3,000 pesos. Pero cuando su quincena es de 50,000, ya no es fácil. No se engañe. Jesucristo no le puso esa carga. Vamos rápido, tenemos que avanzar. Malaquías 3:9, veamos qué dice. Jesucristo entonces llamó hipócritas a los que diezmaban la menta, el eneldo y el comino, pero dejaban lo más importante. Querido hermano y amigo que me escuches, aún en el tiempo de la ley, el diezmo no era lo más importante. El diezmo no era lo más importante. Lo más importante aún en el tiempo de la ley era la justicia, la misericordia y la fe. Amén. Y le reprochó Jesucristo a los diezmeros hipócritas de ese tiempo, que dejaban lo más importante, que era la justicia, la misericordia y la fe. ¿Qué le dijo el maestro? ¿Qué le dijo Yeshua? Esto era necesario hacer, hablando de lo que ellos cumplían en lo pequeño, subrayo. Era necesario
La palabra era está en el pasado, sin dejar de hacer lo otro, sin dejar la misericordia, la justicia y la fe. Amén. Hermano, analice, lee la Escritura. El diezmo en el tiempo de la ley, aún en ese tiempo, no era lo más importante. Lo más importante en todos los tiempos, comenzando desde el tiempo de Abel hasta nuestros días, lo más importante es la justicia, la misericordia y la fe a su nombre. ¡Gloria! Esto ha sido lo más importante en todos los siglos. Amén. Regresamos a Malaquías 3:9. Malaquías 3:9. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Segunda aclaración. Primera aclaración es que solamente los judíos deberían o deben de diezmar, estatuto perpetuo para los judíos. Y para las naciones solamente se ordenó que ofrenden. Segunda aclaración, las amenazas de los pastores. Yo lo llamo pastores zánganos. ¿Por qué? Porque para mí, hablando de mi persona, me baste 30 segundos para preparar una conferencia de 6 horas. Y reto a los predicadores del mundo. ¿Quieren comprobarlo? Estamos disponibles a la hora que sea. 30 segundos es suficiente para preparar una conferencia de 6 horas. Bíblico, no opiniones, no mitos. Segunda aclaración, las amenazas. Cuando alguien no aporta sus diezmos, inmediatamente estos pastores, lejos de ser un amigo de los hermanos, lejos de ser la boca de Dios, estos se convierten en la boca de Satanás, amenazando a todas las personas. El que no trae sus diezmos, sobre él por completo vendrá la maldición que pronunció Malaquías. Primera aclaración. La maldición que pronunció Malaquías es y será para una sola nación. Segunda aclaración, esa maldición que pronunció Malaquías, querido hermano y amigo que me escuchas, ya no existe. No necesitamos ir allá con los del G12 para que quebran estas maldiciones. No necesitamos escribir nuestros pecados para que lo quemen. Jesucristo derramó su sangre para borrar esta maldición. Amén. Gálatas capítulo 3, verso 13. Veamos la escritura. Gálatas 3:13. Hermano y amigo que me escuches, y le confieso a todo el mundo, no vayan a pensar que nosotros somos del G12. Nosotros, la iglesia, repudiamos a esta doctrina satánica. Amén. Solo Jesucristo pudo formar un grupo de 12, y en la conferencia anterior ya explicamos la razón. A hoy puede ser un grupo de 3, así de 100, de 10,000. No hay grupo de 12, no hay apóstoles, no hay profetas. Querido hermano y amigo que me escuchas en todo el mundo, si alguien se autoproclama profeta o apóstol, eso es un mentiroso.
Y si es un mentiroso, no dice la verdad. Y si no dice la verdad, entonces es siervo de Satanás y no de Cristo. Gálatas capítulo 3, verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo nos redimió. ¿Qué quiere decir la palabra redimió? Nos rescató de la maldición de la ley. Hecho por nosotros, por usted y por mí, maldición. Porque en la Torá, en la ley de Moisés, dice: maldito todo el que es colgado en un madero. Aprovecho para mandar un mensaje a los católicos de Roma. No digo más. Cuando en el tiempo que ellos llaman, porque esto no es bíblico tampoco, Semana Santa, y crucifican a un hombre, ahora sí, ese hombre es maldito. Todo hombre que desde que inició la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, crucificaron un hombre en ese día viernes que ellos llaman Viernes Santo, porque todos los días son santos. Todos los días es para el Altísimo, no solo un viernes. Todos esos hombres, escúcheme, católicos tontos, que un día te crucificaron. Estás maldito, no por Policarpo, sino por Yeshua, sino por la Escritura, que el Espíritu Santo inspiró a Moisés para que lo escribiera. Maldito todo el que es colgado en un madero. Leamos otra vez Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Amén. Está escrito. ¿En qué libro? En la Torá. En los libros de Moisés. Amén. Maldito todo el que es colgado en un madero. Segunda aclaración. Jesucristo nos rescató, nos libertó de esa maldición que un día escribió Malaquías. Amén. No existe. Queda pues en el folleto número 3, que queda pues lo que dicen estos pastores, meramente amenaza humana. Porque aún para los judíos que quisieran libertarse de esta esclavitud, porque esto es una esclavitud, todo aquel que está en Cristo, no hay maldición para él. Jesucristo nos libertó de la maldición de la ley. No solo la maldición que pronunció Malaquías, aún todas las maldiciones que pronunció Moisés. Porque aquí, Gálatas 3:13, el Espíritu Santo a través de Pablo generaliza. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Amén. Amén. Punto final. Número de Romanos 10:4. ¿Hasta dónde llegó la ley? Romanos capítulo 10, verso 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Amén. El fin de la ley es Cristo. ¡A su nombre! ¡Gloria! El fin de la ley es Cristo. Amén. No hay maldición de Malaquías. Romanos 6:14. Romanos capítulo 6, verso 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¡A su nombre! ¡Gloria! Todo
todo aquel que está en Cristo, que es bautizado en el nombre de Jesucristo, no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Sí, estamos leyendo la Biblia. No es mito, no es revista, no es despertar, no es el libro que escribió Elena, tampoco es Sínodo 64, tampoco es Evangelii Nunciandi, tampoco es Real Sacerdocio, me estoy mencionando libros, tampoco es el Breviario, tampoco es el Valle Nacional o el Devoto de Purgatorio. Estamos leyendo el libro de los libros, el canon sagrado, la Biblia. Amén. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pasamos en la segunda parte de nuestro tema. Comenzamos allá en Malaquías, capítulo 1, verso 11. Malaquías 1:11. Hermanos, despierte. Y estoy seguro que allá en todo el planeta Tierra hay hombres y mujeres llenos de amor para Jesucristo, pero tristemente no pueden acercarse a una congregación porque lo primero que piden estos ladrones son los diezmos, la 10ª parte de tus ingresos. Y si es un anciano, si es una viuda con 3, 4, 5 huerfanitos que están en la escuela, si es un ayudante de un albañil, si es una lavandera, si es una empleada doméstica, no podrán ser salvos. Déjenme decirles que para ellos es la vida eterna. A su nombre. Gloria. Malaquías 1:11. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jesús de los ejércitos. Amén. Amén. Queda, hermanos, claro, queda sentado que la orden del Eterno, del Creador, es para el pueblo judío los diezmos. ¿Por qué? Por la dureza de sus corazones. Para las naciones que no vieron las 10 plagas de Egipto, solamente el Eterno les pide ofrendas. Leamos allá 2 de Corintios, capítulo 9, verso 7. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios 9, 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque el Creador del universo ama al dador alegre. Amén. En aquel tiempo eran animales y granos, y a veces monedas. Hoy solamente es ofrenda, pero también puede ser grano o dinero. Porque sí, querido hermano y amigo que me escuches, sí hay una orden de Jesucristo, que el que predica el Evangelio, que viva del Evangelio. Si se le paga a un psicólogo sus honorarios, a un médico sus consultas, a un arquitecto para construir un plano o un
una maqueta. ¿Por qué entonces a los ministros de Jesucristo ponerle bozal? Nunca ha dicho el Eterno esto. Esto lo veremos despacio. Cada uno de como propuso en su corazón. Creemos, hermano, que cuando un hombre, una mujer, entregue su vida, se consagra a Jesucristo, el Espíritu Santo transforma ese corazón de piedra a un corazón de carne. Amén. A un corazón lleno de amor, de compasión y de misericordia para su pastor, para su conferencista. Pero de esta manera, con alegría. Querido hermano, déjeme hacerle una tercera aclaración con este versículo. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Querido hermano y amigo que me escuchas, analícelo. Dios ama ¿a quién? ¿Qué quiere decir esto? Tercera aclaración. Dios aborrece todos aquellos que dan por miedo a la maldición que escribió Malaquías. Y en esta misma aclaración hay un engaño allá con esos predicadores, no acá con nosotros. Que todos aquellos que en este tiempo diezmaran, Dios les abre la ventana de los cielos y derrama sobre ellos bendición sobreabundante. Amén. Por interés. Querido hermano y amigo que me escuchas, y los que han de escuchar este video después de este día, los que están ahí y se dejan robar por el versículo 9 de capítulo 3 de Malaquías, están ahí porque quieren. Jesucristo ama al dador alegre. Amén. Aborrece el que da por interés. Todos los que diezman lo hacen por interés o por miedo. Y si Jesucristo solamente ama al dador alegre, quiere decir entonces que aborrece al que da por miedo o mucho más por interés. Sí. ¿Cuánto más en aquellas congregaciones satánicas que los invitan a pactar con Dios? Arrepiéntate, César Castellanos, porque te vas a llevar al infierno a toda tu familia si no te arrepientas. Amén. Cash Luna y todos sus seguidores, arrepiéntanse, todavía la puerta está abierta. Dios ama al dador alegre. El Eterno, el Creador del universo, no acepta cohecho. Deuteronomio, vamos a buscar este texto porque se me olvidó. Deuteronomio 17:10 o 10:17, disculpen hermano. Ahora sí, por primera vez se me olvidó este versículo, pero sí lo encontramos. Deuteronomio 17:10 o 10:17. Jesucristo no acepta cohecho, no acepta soborno. ¿Qué dice allá? 10:17. Deuteronomio capítulo 10, verso 17. Porque Jesús vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. ¡A su nombre! ¡Gloria! Jesucristo es Señor de señores. No toma cohecho. Amén.
No se puede pactar con Dios por dinero. Eso es abominable al Eterno. Sí, es abominable al Eterno. Por eso, hermanos, por eso, amigo, hay muchos todavía que están metidos en el G12 y muchos inocentes hay ahí. Sal de ahí, mi hermano, porque si te mueres estando en esa agrupación, esas células, ellos lo llaman células, Jesucristo lo llama eclesia, iglesia ahora, te vas a ir al infierno. Y tampoco le crees a los adventistas del séptimo día y al testigo de Jehová que dice que no existe el infierno. El infierno existe, hermano. Posteriormente daremos una conferencia, quizás cuando ya tenemos un equipo mejor, de unas 4 horas para hablar del infierno. Sí existe el infierno. Por esto vino Jesucristo. Si no existiera un tormento eterno de donde poder librarse, Jesucristo nunca hubiera venido. Jesucristo, Señor de señores, no acepta cohecho. Nunca el Eterno ha aceptado cohecho. ¿Por qué entonces se les impuso una ley tan difícil de cumplir al pueblo judío? Ahora sabrá usted por qué. Gálatas 3, 19. Gálatas capítulo 3, verso 19. Vamos a leer, hermanos, Gálatas 3, verso 19. Lo repetimos muchas veces para que usted, al ver este video, lo puede comprobar con la Biblia. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Amén. ¿Para qué? Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿O por qué fue dada la ley? La ley fue dada por una sola razón: por las transgresiones del pueblo de Israel. Fueron testigos que el Eterno envió 10 plagas tan mortal sobre el pueblo de Egipto por amor a ellos. Saliendo de Egipto, adoraban a Baal Peor. Y el Eterno se enojó y les envió una ley que ninguno pudo cumplir. Después daremos una conferencia que no completa, pero una conferencia suficiente entendida acerca de la ley. Querido hermano y amigo que me escuchas, Dios no toma cohecho. Jesucristo no le agrada a todititos aquellos que diezman, porque lo hacen por interés o por miedo. Jesucristo solamente ama al dador alegre, a su nombre. ¿Me verá, hermanos? ¿Estamos aprendiendo algo? Amén. ¿Sí? ¿O ya le dio miedo? No. ¿Y si se enoje David Daimon, Gary Lee, Antonio Bolañez, Armando Alducin, Arturo Norero, Cash Luna, que se enoje, Benny G, Que se enoje, César Castellanos, todos los sacerdotes católicos, porque ellos cobran? Pues, hermano, por mi parte, que se enojen. Amén. Sí. Pero estoy plenamente seguro que millones en todo el planeta Tierra serán libres, porque Jesucristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y esta es la gran verdad de los siglos. Amén. Léelo, hermana. El Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 32. La verdad nos hará libres. Sí. El Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Otra vez. Y conoceréis la verdad,
y la verdad os hará libres. Amén. ¿Verdad? Hermano, lee la Biblia. Querido amigo, que estás allá en las iglesias que se forman con 50 costales, sea trinitaria o no trinitaria, sálvate, líbrate, sal de ahí corriendo. No importa que por todo el mundo digan Policarpo está dividiendo iglesia. El que divide el planeta no es Policarpo, sino es Jesucristo. Amén. Sí, es Jesucristo. No trajo la paz, sino la guerra. Porque no todos, en una casa hay 5 hombres que leen la Biblia, 2 entenderán y 5 y 3 estarán en contra. Quizás el marido podrá entender, pero la esposa no entenderá. Esto es para solamente van a entender los entendidos. Amén. ¿Qué leímos? Juan 8:32. Amén. ¿Sí? Vamos a leer Daniel capítulo 12, verso 10. Daniel capítulo 12, verso 10. Hermano y amigo, hermana, iglesia, que está usted aquí presentes, esto no lo van a entender todos. Quizás muchos pastores van a entender. Amén. Daniel 12, 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¡A su nombre! ¿Qué cree, hermano? Muchos serán limpios. Esta es la sana doctrina. Amén. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, pero muchos no entenderán. Los impíos vivirán impíamente, procederán impíamente. ¿Qué cree, hermano? Ninguno de los impíos comprenderá, pero los entendidos, ningún impío va a entender, pero los entendidos, los sabios, Comprenderán. amén. Amén. Voy a hacer una reflexión en este momento. Hermanos, la sabiduría no se obtiene en un aula, sea religiosa o secular. Los sabios nacen, así como nace un águila, como nace una guajolota, como nace una gallina. Uno cruza el espacio y las otros 2 rascando ahí en la tierra. Los sabios, los entendidos son águilas, comprenderán, entenderán. Las guajolotas y las gallinas nunca van a entender. Se espantaron. Usted no es gallina, hermano, usted es águila. Amén. Sí. Hermano, seguimos, hermano. A esta parte es donde se asustan o no se asustan los predicadores. Primera de Corintios, capítulo 9, verso 14. Hay una orden de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Primera de Corintios 9, 14. Así también ordenó el Señor Jesús a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Amén. 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 A los que anuncian el Evangelio, los que predican el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero estos ratas, ¿sabe qué le dicen a la gente? Aquí el Señor está hablando del diezmo. ¿Qué cree, hermano? Nunca Jesucristo recibió diezmos. Nunca Pablo, después de su conversión, diezmó. Pablo no recibió el diezmo porque no era levita, era benjaminita. Sí. Nunca recibió diezmo, ni cuando era fariseo, ni cuando era cristiano. Sí.
Policarpo nunca recibió diezmo. Eliezer, cuando comprendió la enseñanza de la Biblia, hermanos, aunque era rabino, dejó de recibir los diezmos. El discípulo de Johanán, de Juan. Entonces la orden de nuestro Señor Jesucristo es a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. ¿Pero de qué manera? Así cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Jesucristo ama al dador alegre. Amén. Su nombre. Sí, hermano. ¿Qué cree? ¿Seguimos o ya le dio miedo? Seguimos. Sí. Hermanos, Jesucristo no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder. Amén. Sí, hermano. Seguimos, hermano. Entonces la ofrenda tampoco es esto. A ver, vamos a pedir a un varón que pase. Vamos a ver, hermano Abraham, el ofrendero. Pase usted a recoger la ofrenda. Uno por uno. Sigue. Ve pasando. Sigue, hermano. Sigue. Sigue. Este lado. Falta. Más. Ahí. Sigue pidiendo ofrenda. ¡Qué codos son! ¿Cuánto de ofrenda se recogió, Ujier? ¿Cuánto? Nada. Querido hermano y amigo que me escuches en el mundo, eso no es ofrenda, eso es limosna. En la verdadera iglesia nunca va a pasar charola o ofrendero para pedir ofrenda, porque entonces está pidiendo limosna. La ofrenda, ¿a dónde se deposita? Mateo 5:23. ¿En qué lugar dijo nuestro Señor Jesucristo se debe depositar la ofrenda? Hermanos, si una iglesia le ponen en su cara el ofrendero, sálgase de ahí corriendo, porque Jesucristo, porque el Señor de señores, el Rey de reyes, no es ningún limosnero. Él es el creador del universo, el dueño del oro y la plata. Amén. Mire, ¿cómo es? ¿A dónde se deposita la ofrenda? Mateo 5:23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¡A su nombre! La ofrenda. No necesitamos un edecán o un ujier para que esté recolectando la ofrenda. Amén. Cada hermano, cada hijo de Jesucristo que fue lavado, limpiado por la sangre de Jesucristo, libremente, voluntariamente pasa al altar a depositar lo que el Espíritu Santo puso en su corazón, sea un billete de $1,000, sea una moneda de 50 centavos, o sea la cantidad que fuere. Dice la Biblia que la ofrenda se lleva, se deposita en el altar. No pasar una charola. No es un partido político. Esto de recoger limosna lo hace Roma, lo hace la Iglesia Católica. Pero los cristianos, los hijos de Jesucristo, nunca pasan a pedir limosna, porque son ofrendas. Volvemos a leer Mateo 5:23. No se deposita la ofrenda a donde está sentado. No necesita que un ujier o un edecán vaya o pase a pedirle dinero.
porque la ofrenda es voluntaria. Mateo 5, Mateo 5, verso 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Amén. Querida iglesia de Jesucristo, ¿a dónde se deposita la ofrenda? En el altar. Por eso, hermanos que han de ver este video, nadie sacó una moneda de su bolsa, porque nuestro Creador no es un limosnero. Al Señor es digno, pero de una ofrenda limpia. Ya no lo leemos, ya lo leímos. Malaquías 1:11. Ofrenda limpia, no una ofrenda convertida en limosna. Queridos hermanos, la próxima ocasión seguiremos con este tema. Señor Jesucristo los bendiga.